Buenos días, queridos y amados hermanos en la fe. Gloria a Dios por este nuevo día que nos regala. Un día más para disfrutar de sus bendiciones. Y de eso quería hablar en este video, sobre las bendiciones que Dios nos otorga a través de su amado Hijo. Si quieren buscar sus Biblias, en Efesios, el capítulo 1, así desde el versículo número 3 hasta el 14. Sería interesante leer todo el capítulo, pero creo que con esta base que yo les marco es suficiente como para tener lo básico de entendimiento en cuanto a las bendiciones que nuestro Dios nos provee por su amado Hijo Jesús. Repito, Efesios, el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante hasta el 14. Primero leemos y luego vamos a ver lo que les mencioné al comienzo, lo básico para entender qué son las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Dice así la lectura de la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo nos bendijo, habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo por la palabra de verdad del Evangelio de la salvación, en el cual también creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las primicias de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Interesante si uno puede leer todo el capítulo, aunque voy a hacer algunas referencias después durante la charla que les voy a brindar en cuanto a las bendiciones del Señor. Efesios, como lo dice los primeros versículos de esta carta paulina, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Es interesante ver que el apóstol Pablo siempre agradece a Dios porque lo escogió para predicar el Evangelio a las naciones que no son judías. Y es bueno ver que también dice que es para todos los santos y fieles en Cristo Jesús. Aunque en este caso dice Éfeso, pero nosotros entendemos por la lectura completa de la Biblia que cada palabra del Señor es eterna y tiene fiel cumplimiento. De manera que podemos tener la certeza, la convicción de que Dios siempre responde, siempre habla y siempre cumple. Responde a nuestras oraciones, habló, habla y seguirá hablando por sus canales
y siempre cumplirá las promesas que nos ha dejado escritas en este libro santo. Por eso, ya desde el saludo el apóstol Pablo está diciendo: gracias sea a ustedes y paz, gracia y paz. Gracia. El Evangelio se conoce también como el Evangelio de la gracia de Dios. Gracia, bien entendido de una forma sencilla y práctica, es un regalo. En forma teológica es un don. Y dice, otorgado por Dios, que viene del cielo. En esta carta, en el capítulo siguiente, está diciendo que nosotros somos salvos por gracia. Y esto es un don de Dios, que Dios lo envía a aquellos que Dios está 100% seguro de que no se la va a rechazar. Las divinas misericordias de Dios expresadas en esta gracia de salvación. Es así, Dios la envía cuando ve el corazón receptivo. Por eso, a partir del versículo 3, donde arrancamos nuestra lectura, Él enumera un montón de bendiciones. Bendiciones, una expresión bastante sucinta, bastante encerrada, taxativa, que está diciendo que Dios no solamente habla bien de nosotros, no solamente es el bien decir de cada hijo suyo, también nosotros, acumulando palabra del Señor del corazón, sacamos para bendecir palabras adecuadas para dar a los demás. Y acá está expresando que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está diciendo también que Dios reunió todo en su amado Hijo Jesucristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y yo podría tomar bastante tiempo para explicar qué cosa es la dispensación, cuáles son las disposiciones y la referencia de este versículo 10 que dice que en el cumplimiento de los tiempos. Evidentemente a través de esas dispensaciones, o, para entenderlo mejor, periodos bíblicos, periodos que caracterizamos de una manera del trato de Dios para con los hombres. Dios trató de alguna manera con Adán y Eva antes de la caída en el pecado, en un estado puro, de inocencia, de santidad, un trato de Dios muy diferente al mismo Adán y Eva después de la caída en el pecado. Bueno, ese periodo, primer periodo, como Dios está tratando en el estado natural del paraíso, del jardín del Edén, se terminó cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios y pecaron contra Dios. Entonces uno puede decir, primera dispensación bíblica o primer periodo bíblico, periodo de la inocencia. ¿Me va siguiendo? Cuando el hombre y su mujer, o la mujer y su marido, cayeron de la gracia de Dios, de ese estado puro de relación íntima, continua con su Creador. Ahora hay un conocimiento extra. ¿Qué cosa es el pecado? La palabra de Dios, invertida en ellos, en el primer periodo, decía que del día que comieren del fruto de ese árbol, dice, moriréis. Y en efecto, la muerte física comenzó su proceso, que para nosotros hoy es natural. A ver cómo suena. Nacemos para morir. Es medio raro lo que digo. Pero la vida ya tiene incorporado que tiene un límite. Se acaba. En nuestro texto bíblico, en el Salmo 89 y 90, para tener una secuencia completa, precisamente el 90, está diciendo, 70 son los días de nuestra edad, 80 lo más fuerte. Aún así, nosotros hoy podemos ver y escuchar de gente que vive más tiempo de ese límite que el Salmo 90 nos está diciendo. Bueno, hay un montón de situaciones para ver por qué se vive más de 80, pero eso ya depende pura y exclusiva de la decisión de Dios
y de la forma en que nosotros desarrollamos nuestra vida. Pero volviendo al tema de las dispensaciones, si el primer periodo de dispensación, decimos, de la inocencia, ahora, en la caída del pecado, y para adelante, hasta otro tiempo que marca fin y comienzo de otro periodo, podemos llamar dispensación de la conciencia. El hombre tiene conciencia que cayó de la gracia de Dios, que Dios se alejó de él, que él se portó mal con Dios. Pero tiene conciencia también que Dios tomó la iniciativa para que el hombre vuelva a vivir en paz y en comunión íntima con él. Todo eso está allí en los primeros capítulos de Génesis, donde Dios inmoló un cordero, y de las pieles del cordero no solamente derramó sangre, sino que de las pieles le proveyó la túnica necesaria y dio allí las palabras terminantes, que hasta el día de hoy están en vigencia, ¿no? Al hombre le dijo que tenía que trabajar y que con el sudor de su frente comería el pan hasta que vuelva a la tierra. Entonces está asentado bíblicamente en palabras de Dios que la muerte entró en vigencia por la desobediencia. Es impresionante la historia bíblica de la redención que Dios todavía tiene en vigencia. Hace unos días estaba en una clase virtual de la Sociedad Bíblica, muchos lo habrán visto, porque era abierto al que quería anotarse, y nos marcaba de las historias bíblicas, y todo el mundo, o algunos de los que estaban oyendo, marcó cuál era su historia favorita en la Biblia. Y al final la pregunta de ese pequeño ejercicio era, ¿cuál es la historia más importante de la Biblia? Y por supuesto, cuando uno tiene poco conocimiento de la escritura y del contenido general de la Biblia, iba a defender la historia que él escogió. Puede ser la historia de Sansón, puede ser la historia de Moisés. Así cada uno elige su historia. Y el expositor, el hermano que guiaba la enseñanza, dice, hay una sola historia. Y esa es la historia de Cristo, la historia de Jesús, la historia del enviado de Dios. Para proveer, como nos dice acá el texto que hemos escogido, Dios nos eligió, nos envió a su Hijo Jesucristo, y en Jesucristo reunió el cumplimiento de los tiempos que están señalados en la Escritura. Para tener una idea más cabal, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de la simiente de la mujer. Cumplimiento del tiempo es Cristo. Todas las historias del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Y de Cristo en adelante seguimos nosotros, los escogidos, que acá dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Tal vez no soy un experto o no seamos expertos en discernir todos los tiempos o periodos bíblicos. O si queréis llamar, algunos dicen tiempos proféticos. Es un tiempo. Y como todo tiempo, según nos dice el libro del Predicador, allí en el capítulo 2, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Así como yo les marqué el primer periodo de la inocencia y luego sigue el de la conciencia. Y como para tener una idea, luego el periodo de gobiernos humanos, cuando se establecen las naciones. Finalmente, el periodo de la ley, que Dios le entrega la ley a Moisés para que el pueblo escogido, la descendencia de Abraham, sea instruido. La ley abarca aspectos morales, pero también aspectos físicos, aspectos espirituales. Por eso tenemos los 5 primeros libros de la Biblia que nos están enseñando parte de esos periodos. Pero la Biblia completa que tenemos dice, el fin de la ley es Cristo. Por eso dice, de reunir todas las cosas en Cristo.
Y si todo está en Cristo, entonces aseveramos lo que el hermano Pablo nos dice en esta porción que hemos escogido. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sacamos a Cristo? ¿No tenemos? Nada. ¿Me va siguiendo? Bendiciones, lugares celestiales. Bueno, acá en esta carta está revelando ya al final de este capítulo que no hemos escogido, pero simplemente tenemos que mencionar. Les dije al comienzo que iba a hacer mención de algunos temas de los últimos versículos del capítulo 1. La iglesia testifica al mundo espiritual, a los lugares celestiales, que el poder es Cristo, que la sabiduría es Cristo, que la bendición, que la gracia está en Cristo, que el camino hacia Dios, que el camino a la gloria es uno solo y es Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿Recordás San Juan capítulo 14? Donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También hay otra expresión, un versículo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es, en los lugares celestiales, bendiciones que más tarde en esta carta el hermano Pablo dice riquezas espirituales, las riquezas de su gloria, de su gracia. Gracia menciona varias veces en esta porción que hemos escogido, ¿no? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, allí en el versículo 12, del 6 al 12, dice, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que antes esperamos en Cristo. Ahora ya es la realidad. Cristo, a través de la palabra que se nos predicó y que el Espíritu Santo utilizó para primero convencernos y después ayudarnos a convertirnos de nuestra vida sin Dios, ahora Dios hizo el milagro de tener una vida con Él y en Él. Y acá está diciendo, puso en nosotros una primicia que es algo de su Santo Espíritu. En el video anterior les referí que la Biblia enseña que el Espíritu Santo está sobre nosotros, alrededor de nosotros, pero también tiene que estar dentro de nosotros. Versículo 14 dice, ese Espíritu Santo, ese adelanto que tenemos del Espíritu Santo, no sé, llamarlo un toque del Espíritu Santo, primera unción, primer amor. 14 dice que son las primicias de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para tener entrada a las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, uno, para entender esa expresión, riqueza de su gracia, y pensar en algo común, natural al mundo. El mundo ofrece riquezas también, riquezas materiales. Y las riquezas materiales, bueno, tendrás tu propiedad, tendrás puede ser tu casa, o también puedes tener tu auto, tu avión, tu yate, no sé cómo es el nivel económico de cada uno. Riquezas. Una buena cuenta en el banco, tener 20 millones, 30 millones a disposición para gastarlo como uno quiere. O bajemos un poco, 3 millones, 2 millones, 1 millón, 100.000 pesos. Tener algo en el banco, tener una cuenta, tener solidez en lo financiero, ¿no? Proverbios dice, escudo es la fama, escudo es el dinero, pero también para los que esperan en Dios, escudo es la palabra de Dios. Y esta palabra le está diciendo, no solamente debemos anhelar las riquezas materiales, las riquezas que podemos obtener en el mundo como fruto de nuestro trabajo, porque la Biblia dice, quien no trabaja, bueno, tampoco coma. Porque para comer uno necesita invertir, ¿no? Por supuesto que si te funciona la cabecita, sabes que tienes que producir. No puedes vivir de arriba, no puedes vivir gratis, porque no existe eso de vivir gratis. Siempre alguien va a pagar lo que vos no pagas. Entonces, de alguna manera que podemos entender que no solamente tenemos que darle lugar en nuestra vida al deseo y al hecho de adquirir las riquezas
del mundo. También tenemos que usufructuar las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Es más, a los filipenses, cuando el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte, me alegra muchísimo que dice, conforme a sus riquezas en gloria. Esto lo quería hablar de lo material. Por ahí alguno está pensando si ya va a dar con el tema de la ofrenda y diezmo. No. Estoy hablando de las riquezas que Dios nos ha dado. Primero lo espiritual. El Señor Jesús lo dejó bien claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo dijo en un marco donde todo el mundo estaba preocupado con el afán de comer o qué vestir. Es lo mínimo, es lo básico. Comer, ¿qué como? Vestir, ¿qué me he visto? ¿Siempre con la misma ropa? Dice, si buscamos primero lo de Dios, Dios sabe nuestras necesidades. Y pone de ejemplo a la naturaleza. Miren los pajaritos, no trabajan, ni hilan, pero su Padre Celestial las alimenta. Miren las flores del campo. Dice, Dios les ha dotado de una belleza especial, una vestidura de magnificencia, podemos decir. Y a nosotros, la Biblia nos está diciendo en el libro del Predicador, capítulo 9, versículo 11, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Por supuesto, si le vamos a dar un marco espiritual como lo estamos mirando acá, de las bendiciones espirituales, habla de la unción de Dios. Y las vestiduras blancas, según lo que revela la Biblia en el último libro de Apocalipsis, dice la visión de Juan, el cielo, multitud vestida de ropas blancas. Y dice, porque las ropas blancas son el lino fino, que a su vez representa las acciones justas de los santos. Ayer estaba vía de WhatsApp conversando con alguien que conozco, es compañero de la secundaria, como se dice, whatsappillando, ¿no? Y me dice, soy un desastre, yo estoy solo, vivo solo. Y me dice, ¿cómo va tu familia? Y todo bien, le digo. Siempre hay situaciones que uno tiene que bancárselas. Eso es el asunto del matrimonio, vivir en pareja. Me dice, por eso vivo solo. Y yo le pongo en el WhatsApp, bueno, ya va a aparecer alguien que valga la pena. No es mi problema. Sí vale la pena con quien estuve de pareja. El desastre soy yo, me dice. Yo tengo que arreglar un montón de cosas. Entonces, lo último que le escribí, bueno, si sabes lo que tienes que hacer, hacelo. Y hace el bien. Es lo que dice la Escritura. Nuestra vestidura resplandeciente, el lino fino que dice Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. Acciones justas. ¿Recuerdas la expresión no bíblica, pero muy conocida en el mundo? Haz bien sin mirar a quién. Es una acción justa. ¿Quieres algo bíblico? Le das a un pobre, le prestas a Dios. Dios te lo devuelve. Entonces, estás encontrando el camino para poder usar lo que Dios te proveyó y es tuyo, pero está en lugares celestiales. Y al lugar celestial, allí donde abundan, como dice la expresión bíblica, sobreabunda la gracia de Dios. ¿No? Al final del capítulo 1 de San Juan. De la plenitud de Cristo tomamos todo, gracia sobre gracia. No terminé de usar una bendita gracia que Dios me regaló, ya hay otra disponible. Y más, y más. Dice, nosotros estamos completos en Cristo, por supuesto. Y acá dice que todo lo profético, todos los tiempos, todas las dispensaciones en Cristo se han cumplido y se cumplen. Ahora Dios se manifiesta a través de sus santos, de su amada iglesia, y a la vez está diciendo en forma figurativa, la iglesia es la esposa del Cordero, y Dios la guarda sin mancha. Y nosotros somos parte de la iglesia. Está diciendo que Dios estableció su iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No importa lo que se levante en oposición.
La iglesia del Señor sabe quién la sostiene. Y tiene la autoridad más que suficiente para decirle al mismo diablo en la cara y a todos sus agentes, sean gobernadores de las tinieblas, sean espíritus malignos, sean principados, potestades o simples demonios. Hay un escalafón tremendo. No pasas, no podés, te retirás en el nombre de Jesús. Autoridad espiritual. La oración que ejerce la iglesia del Señor cambia las cosas. Y para cada integrante de esa amada iglesia del Señor, dice así, Santiago, capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque está en comunión con Dios. Cuando el diablo quiere meterse con un hijo de Dios, hace el intento. Pero si el Hijo de Dios está en comunión con Cristo, el diablo ve a Cristo y se va. Pero si no estás en comunión con Cristo, te hace lo que quiere. No te va a matar, pero te va a hacer llorar, te va a hacer un tiempo de angustia tremendo, hasta que vuelves a Dios y te acercas a Dios. Me acuerdo en una visita allí a alguien que necesitaba del Señor, que pasó a la iglesia a buscar al pastor. Hace tiempo yo colaboraba en la iglesia de Flores y para no viajar tanto, vivía ahí en el fondo de la iglesia. Alguien vino a cualquier hora de la noche a buscar al pastor, que había una tremenda necesidad. No estaba el pastor. Y bueno, le digo, le aviso al pastor y vemos. Le aviso al pastor, el pastor no podía. Entonces le comunico por teléfono, el pastor no puede ir. Si querés yo mañana voy, pero de día. Ahora no. Sí, venga mañana. Voy al otro día, más o menos, a 3 cuadras de la iglesia, donde estaba. Llego y empezamos a hablar de las cosas de Dios. Todo lo que yo le decía de la Biblia me lo discutía. Y me decía, bueno, si vos lo crees, no sé quién te metió todo eso en la cabeza. Pero en la realidad, vos todavía no entiendes nada de lo que es la vida. Sí, puede ser. Todavía me falta mucho para vivir. Está hablando de una persona grande. Su madre, anciana, estaba ahí cerca. Y todo entró en una discusión banal, sin sentido. Ya me olvidé de la Biblia, me olvidé de lo teológico, hasta me olvidé de la misericordia del Señor, y también entré a discutir. Y como el otro quería tener la razón, y bueno, yo no iba a ser menos. Y discutí tanto, y en un momento de la discusión le digo, ¿querés ver la intervención del poder de Dios? Y el otro me mira desafiando y me dice, sí, a ver, ¿qué vas a hacer? Se me ocurrió orar. Y la idea es, quise orar. No pude orar. No pude orar. No me salía ninguna palabra. Mi mente en blanco y una presión constante sobre mi cabeza. Al punto que parecía que habían puesto mi cabeza dentro de una morsa y la apretaban. Y digo, ¿qué hago? Me asusté. Lo único que se me ocurrió, Dios mío, hazte cargo de la situación. Cuando digo eso, Dios mío, hazte cargo de la situación, que lo dije para mí, adentro, con angustia, con miedo, con desesperación. En ese instante, la presión desapareció. El que me discutía, el que me invitó a su casa, se cayó al piso. Su madre pega un grito. ¡Qué fuerza que tiene este muchacho! Yo no tenía ninguna fuerza. Yo no podía hacer nada hasta que me bajé del caballo del Ramón o del burrito Ramón y le dije, Dios mío, hazte cargo de la situación. Y Dios hizo cargo de la situación. Cuando fue por el piso se le acabó la gana de discutir, su madre empezó a llorar y dijo,
¿a quién trajiste? ¿Qué fuerza que tiene este muchacho? Y le digo, yo no tengo ninguna fuerza. Y de hecho estuve mal en discutir como ustedes discuten. Discúlpeme. Cuando yo dije, Dios mío, hazte cargo de la situación, pasó. Si realmente ustedes necesitan a Dios, Dios que hizo este milagro que ustedes dicen qué fuerza que tiene el muchacho, yo les digo, yo no tengo ninguna fuerza. Si quieren les hablo del Evangelio. Y les hablé del Evangelio diferente. Después cuando ellos aceptaron a Cristo, cuando volvía a la iglesia, la lección aprendida para la vida. Si vas a predicar el Evangelio, que sea del Evangelio, en las fuerzas del Evangelio. Esto es, con Cristo, con Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, acordate, vos estás en la tierra, Dios está en el cielo. Eso nos instruye la Escritura. Y algo más, algo que suena un poco feo para los que les gustan hablar por hablar. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y luego dice, no hagas que tu boca te haga pecar. También hay expresión bíblica. En la abundancia de palabras abunda el pecado. Qué interesante, ponerse en la presencia de Dios con el auxilio de Dios. Dios mío, ayúdame a hablar. Primero contigo. Y segundo, hablar de ti. Aquel que necesita conocerte. Y mira esta otra expresión bíblica. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Uy, uy, uy. No es que en la abundancia de palabras está el poder de Dios. No, no. O si querés mejor expresado, que sean palabras de Dios. Y si es abundante palabra de Dios, sí hay poder, sí hay gracia para salvación, para sanidad, para liberación, para prosperidad. Seguí la lista. Pero tiene que ser en el Espíritu de Dios. Aceptaste a Cristo, ya tenés un adelanto, la primicia. Acá dice de la herencia. Somos herederos de todas las riquezas que hay en la gloria. Y si lo entiendes, en la tierra también. Porque la Biblia dice de parte de Dios, mía es la plata y mío es el oro. Un salmo dice, Dios, si yo tengo hambre, no te lo voy a decir a vos. Soy el dueño de todos los animales que hay en el mundo. Y si entiendes bien, en este capítulo dice que nosotros, los herederos de esta gracia, de esta salvación, también somos administradores de esta gracia y de esta salvación para anunciar en los lugares celestes las abundantes riquezas de su gloria. Por ahí alguno me va a salir, vio que la Biblia está diciendo que hay vida fuera de la Tierra, en otros planetas, en el universo. Si no, ¿a quién le va a anunciar la gracia del Señor? Bueno, interpretarlo como quiera. Pero a nosotros, en nuestro mundo, nos compete lo físico y lo espiritual, que daña también lo físico. El diablo tiene vigencia donde no está Cristo, o donde Dios está enojado porque ve el corazón y la tosudez humana de vivir rebelado contra Dios, o los designios, o al propósito, que acá dice el beneplácito de su voluntad. Romanos capítulo 12 dice que nosotros como hijos de Dios no tenemos que conformarnos a los deseos que hay en el mundo, sino tenemos que renovarnos en nuestra mente para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. No voy a hacer un estudio qué cosa es la voluntad de Dios, si buena, perfecta o mal. Pero acá me está diciendo que de su voluntad, del beneplácito, beneplácito, la buena voluntad de Dios para con nosotros es bendición tras bendición, bendición tras bendición. ¿Qué necesita? Y en este tiempo, hermano Ramón o pastor Ramón, todos necesitamos, gracias a Dios, para no enfermarnos, para no caernos en esta triste realidad del COVID-19. Y más. Alguno
necesitan para comer. Algunos necesitan una casa. Y algunos necesitan amigarse, como hablaba con mi amigo. Ellos mismos, en su mente. Romanos 5 dice, la gracia de Dios, gracia de salvación, pone paz. Nosotros que antes éramos enemigos en nuestra propia mente. Como ese compañero que te referí. Primero me tengo que arreglar yo. Tengo que arreglar un montón de cosas que tengo que me hacen ser una mala persona. Era consciente. No se trata de echarle la culpa al otro. Dicho sea paso, es una de las herencias que tenemos de Adán. Cuando Dios vio a Adán para restablecerlo y darle oportunidad de ser sincero, le preguntó, ¿qué has hecho? Adán no dijo, uy, me equivoqué y fui y comí, no. Dijo, la mujer que me diste, y apuntó, la mujer que me diste me engañó, me dio del fruto y comí. Y yo que Dios le hubiera dicho, pero sos un pavote si vos sabías que no tenías que comer. ¿Por qué comiste? ¿Qué problema, no? Las relaciones interpersonales. Y por ahí un mal pensado llegó a decir, y todo estaba lindo hasta que apareció la mujer. No. No, el hombre, su naturaleza. Hombre y mujer son iguales. Y por ahí en este tiempo se les da a algunos inventar otro género. Bueno, no voy a tocar ese tema. Pero hay que respetar. Es decisión personal, decisión ajena. Y vas a respetar cuando aprendes a respetar a Dios. Y vas a descubrir que Dios siempre te respetó. No es la idea de Dios, pero para entenderlo, y tal vez Dios dice, bueno, si vos elegís esa vida, no me vengas a llorar tus problemas. ¿Quieres mi bendición? Te doy mi bendición. Y no una. Hay bendiciones, mira, así, sencillo, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está el secreto. Empezar a amar a Dios y empezar a descubrir cada bendición que Dios ya determinó que sea misma realidad del cielo en mí, misma realidad bendita que cada hijo de Dios. Aunque sabemos, parecido no es igual, porque todos somos parecidos pero no somos iguales. Cada cabecita es un mundo. ¿Y sabes qué? A cada mundo Dios tiene una bendición, una gracia especial para regalar. Dios en su infinita misericordia hizo ese milagro de limpiarnos y con un remedio muy especial. Y acá dice, versículo 7, como para ir redondeando y terminar, en el cual tenemos redención por su sangre. Y está la redención, y está la salvación, porque Dios removió los pecados, los sacó por las riquezas de su gracia. Oseas, el profeta, dice, Dios echó en lo más profundo del mar nuestras iniquidades, nuestros pecados, aunque son palabras a su pueblo de Israel. Va para el Israel espiritual, la gente que de cualquier parte del mundo, Dios lo lava con su sangre preciosa y lo redime. Listo, apto para empezar a disfrutar todo lo que es bendición de Dios. Listo, comenzá a descubrir el misterio de la voluntad de Dios, que deja de ser misterio. Ahora sabes, la Biblia está marcando en una de las cartas siguientes de Pablo a los Colosenses. El misterio revelado es que el ser humano en Cristo es parte de la esperanza para el mundo. Hay gente que le cuesta acercarse espiritualmente a Dios, pero si vos tenés a Cristo, tal vez no le cuesta mucho acercarse a vos. Y tu forma de ser ya le despierta incógnita. ¿Qué me pasa cuando estoy trabajando? Porque agarro trabajo de pintura, albañilería. Usted es diferente, no lo veo que
está renegando por cualquier cosa. Y por ahí alguien dijo, ni habla malas palabras. La forma de vida que te hace vivir Cristo es diferente. ¿Tienes paz? Comparte paz. ¿Tienes gracia? Comparte gracia. Vamos al material. ¿Tienes recursos económicos? Comparte tus recursos económicos también. Entonces, para la gloria de Dios, vas a descubrir, estás aprendiendo a imitar a Dios, al generoso Dios, aquel que continuamente tiende su mano, la abre y te bendice. Abres tu mano y colmas de bendición a cada ser viviente. ¿Recuerdas? Salmo 103. Isaías 59. No se acortó la mano de Dios, ni para salvar ni para sanar, pero nuestras iniquidades hacen que la mano de Dios se frene. ¿Bien entendido? La bendición de Dios es para el justo, o aquel que es humilde en su presencia y aún sin conocer personalmente a Cristo, es una persona de bien. No estás lejos del reino de Dios. Pero lo interesante es que descubras el reino de Dios y seas parte de ese bendito reino. Ya tenemos de parte de Dios la preparación y la adecuación para recibir, mantener, disfrutar y compartir todo lo que Dios está otorgándonos. No sé cuál es tu situación ahora. No sé si necesitas reconciliarte con Dios. No sé si tienes alguna necesidad personal o por otro. Pero lo cierto es, vamos a usar estas benditas realidades que son las bendiciones de Dios. Vamos a orar y Dios va a responder. Y Dios todavía es Dios de milagros. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, nos ayuda también a compartirla, nos ayuda a entrar a tu presencia adecuadamente para hablar y tener la certeza de que Dios no se queda solamente con hacernos hablar. Oye y responde. Y hace las cosas conforme a su buena voluntad, conforme a lo que ya está revelado en la Escritura. Y el centro de la historia de la Biblia es Cristo, en donde tu palabra nos ha recordado, se cumple todas las disposiciones en los tiempos pasados, presentes y en lo futuro. No entendemos mucho, Señor, del por qué el azote de esta pandemia a nivel mundial. Pero sin duda alguna tú estás todavía con esta bendita gracia y con estos regalos benditos. Señor, mira las necesidades, mira a cada hermano que está en tu presencia y alguno que ocasionalmente se enganchó con el video para oírlo. Señor, míranos tal cual somos, nada podemos esconder. Queremos decirte, necesitamos tu ayuda, necesitamos de ti y en forma especial, te necesitamos a ti. Ayúdanos a encontrarte, ayúdanos a conocerte y ayúdanos, Señor, recibiendo de ti a compartir bendiciones tras bendiciones. Señor, clamo por tu nombre precioso, sobre toda necesidad, sea espiritual, sea física o sea material. Clamo en el nombre de Jesús. Mira esas necesidades, toma esas necesidades. Y Señor, que sea como nos dice este texto, el adelanto, la primicia de las riquezas de tu gracia, las riquezas de tu gloria. Señor, es un hecho, porque clamo en el nombre de Jesucristo, apoyado en tu palabra que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo haré. Gracias, Señor, por la respuesta. Señor, que podamos oír ese testimonio y que usemos ese testimonio de tu respuesta para compartir de este bendito evangelio de la gracia de Dios.
Padre, con tu bendición bendecimos. Bendigo a cada hermano en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios siga añadiendo de sus ricas bendiciones.